Buenos días. Bienvenidos a esta mesa organizada por la Asociación de Medios de Información, que aglutina a las principales cabeceras informativas del país y que tiene por objeto compartir con ustedes el valor que la prensa aporta a la calidad democrática de un país. Tenemos en esta mañana una mesa de absoluta excepción y empiezo con las presentaciones. Enrique Hernández, adjunta de la presidencia del Grupo Prisa; Fernando Belzunce, director editorial del Grupo Vocento; Enric Juliana, director adjunto del diario La Vanguardia; y Fernando Pastor, director del periódico económico online La Información. Bueno, a mí me gustaría comenzar esta sesión recordando las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su último mensaje pronunciado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Antonio Guterres nos recordaba que la libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, la sociedad dispone de todos los datos que necesita para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad. También la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, con motivo del Día Mundial de la Prensa, afirmó que la prensa, la libertad de prensa, es la piedra angular de las sociedades democráticas. Sin un debate de ideas, sin hechos comprobados y sin una diversidad de perspectivas, la democracia es solo una sombra de sí misma. Son voces ciertamente autorizadas que vienen a poner en valor la relevancia de la prensa en el año 2023, que hemos visto también cómo los recientes acontecimientos en Ucrania han propiciado que el día inmediatamente posterior a que se iniciara la invasión por parte de Rusia del territorio ucraniano, Putin modificara su legislación para prohibir que los periodistas informaran sobre la guerra de Ucrania. Esto no es una casualidad y mientras esto ocurre, en el otro lado del conflicto, el presidente Zelensky, en el momento en el que se descubren las atrocidades que se están perpetrando en los pueblos invadidos y después reconquistados por el ejército ucraniano, lo que hace es reclamar que la prensa acuda allí, que la prensa asista y sea testigo y dé testimonio de las atrocidades que están ocurriendo allí, precisamente para que la sociedad pueda conformar su juicio de valor y entre todos podamos formar una conciencia colectiva que transforme el devenir de los acontecimientos. A mí me gustaría preguntar a Enric Juliana, ¿cuál es tu análisis de la situación? Bueno, la situación de la prensa pues es compleja en estos momentos, con algún, a mi modo de ver, con luces de esperanza, en el sentido que lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos en el ámbito de la digitalización de ya todos los medios prácticamente, es algo interesante observar cómo el trabajo de los periodistas vuelve a tener un valor específico. Se le ha asignado un valor específico. Yo ahora hará pronto casi 50 años que escribo en la prensa. Empecé como corresponsal local en el año 74, es el año que viene hará 50 años que publiqué mi primera crónica impresa, y esta mañana estaba pensando un poco en este debate de hoy, pues claro, pensar
en esos 50 años te entra un ataque de vértigo, ver exactamente todo lo que ha cambiado. En aquel momento todavía regía la tipografía, los artículos se escribían 2 veces, los escribías tú y luego los escribía el linotipista. El proceso de producción era enorme, requería una cantidad de personas, sobre todo en los talleres, muy elevada. Todo ha cambiado, es otro mundo, es otra profesión, lleva el mismo nombre, pero es una dinámica muy distinta. Ahora bien, en estos últimos años, incluso antes de la digitalización, los periodistas veníamos observando como parecía que el valor de nuestro trabajo iba como año a año como disminuyendo, ¿no? Porque en un momento dado, cuando las ediciones dominicales empezaron a ser una apuesta muy grande porque transportaban una cantidad de publicidad extraordinaria, pues los diarios ofrecían suplementos de distinto tipo y llegamos a armar Cataluña entre el periódico en aquel momento y La Vanguardia. Armamos Cataluña en el sentido de que pusimos en circulación toda suerte de cuchillos de cocina, de utensilios, en fin, material cortante en definitiva y punzante, ¿no? Pero no solo los cuchillos, sino enciclopedias, en fin. Y estaba bien, ¿no? Porque las tiradas dominicales eran muy altas, la impresión de publicidad era extraordinaria, pero veías y decías, bueno, el periódico se vende casi independientemente de lo que yo escriba, ¿no? En función de la oferta, etcétera, etcétera. Luego, cuando empezamos a adaptarnos al ámbito digital, lo más importante era, evidentemente, pues la circulación, las consultas, el clic, y también tenías la sensación de que lo que tú escribieses era relativamente lateral a eso, porque eran determinadas noticias, determinados temas que a veces ni siquiera intervenía un periodista, que eran los que atraían este tráfico, ¿no? Y en los últimos 2 años, diría, 2 años, quizá 3, en el momento en que se empieza a poner el foco sobre las suscripciones digitales, entonces se produce como un regreso casi a los años 60, ¿no? Es decir, y ahora no, ahora resulta que lo que se escriba en el periódico es importante para la captación de suscripciones y por lo tanto los contenidos y los enfoques se han revalorizado. Esto me parece, para mí, de los últimos años lo más positivo en este contexto que les decía de los 50 años, ¿no? La pregunta es si esto va a ser suficiente en los próximos años. O sea, si este pilar es el único pilar necesario, parece que no, que han de haber otros pilares, pero ¿qué grado de robustez va a adquirir ese pilar? Si ese pilar adquiere robustez, podríamos decir casi como si le hubiésemos dado un poco la vuelta a la situación. Y pienso que en estos momentos el interrogante está situado ahí. Muchas gracias, Enrique. A mí me gustaría también preguntarte qué papel juegan en el entorno de difusión de la información las redes sociales y las plataformas tecnológicas. Hay un dato que me gustaría poner en valor y es que el sector de los medios de información, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es el segundo sector más avanzado en digitalización en España, únicamente por detrás de las propias compañías tecnológicas. ¿Cuál es el papel de las compañías tecnológicas con relación a los medios de información? Bueno, las redes sociales no nos quieren, los propietarios de las redes sociales, y cada X tiempo dan muestras de ello, y esta misma semana lo acabamos de ver en Twitter, bueno, ahora en la red X, ¿no? Cuyo propietario pues ha decidido prescindir de los títulos, de los artículos o materiales periodísticos que se enlazan, ¿no? Es decir, tú escribes un tuit, te refieres a un artículo de prensa, y hasta ahora pues aparecía pues
la ventana tal cual aparecía en el medio, se enlazaba directamente con la ventana. Podías leer el título, o sea, había ya como era una especie de código de señales que estaba establecido así, y eso esta semana lo han eliminado, y ahora lo que aparece es una imagen y muy pequeñito el nombre del medio. Si clicas sobre la imagen entras en la información, pero ya no es lo mismo. Es decir, por lo tanto, el que escribe el mensaje, el post, ha de pensar muy bien cómo lo plantea para que quede claro que se está refiriendo a un artículo y que casi tendrás que poner una flecha y decir, oye, si lo quieres leer, pulsa aquí, ¿no? Bueno, esta es una señal clara de hostilidad hacia los medios, en el sentido, creo que él mismo lo ha verbalizado, en el sentido siguiente: yo quiero que la atención de la gente que circula que usa X se concentre en X, que no se vaya por estas ventanas a otros circuitos, pues a consultar un periódico o a consultar cualquier otra publicación periodística. Por lo tanto, quiero retener a mi público. Como no puedo vetar la presencia de artículos periodísticos, no la puedo cortar porque expulsaría de la red a gente que me interesa tenerla dentro, lo que hago es dificultar el enlace, ¿no? Bueno, es una muestra clara de hostilidad, ¿no? En Facebook, pues hace tiempo pues, que los algoritmos discriminan negativamente los enlaces periodísticos para que no circulen demasiado, para dar prioridad a la conversación entre los usuarios de Facebook. Por lo tanto, esto nos indica algo, ¿no? Fundamental, que es que lo que está en curso, existe lo que se llama la economía de la atención. La atención de las personas es cada vez un bien más preciado, porque hay muchas posibilidades a las cuales dedicar, leer un libro, leer un periódico, estar toda la tarde enganchado a Facebook hasta volverte neurótico, etcétera. Hay diversas posibilidades de informarse, de entretenerse y de perderse, ¿no? Y por lo tanto o ver un partido de fútbol por la televisión. Por lo tanto, existe en este ámbito una lucha por la atención. Y ahí el problema que tenemos los medios es que si se van desarrollando políticas hostiles desde las redes sociales, pues habrá que inventarse alguna cosa para compensar eso. No sé cuál, pero algo habrá que hacer. Muchas gracias, Enric. Fernando, a mí me gustaría pedirte, como director editorial de Vocento, con una multitud de diarios regionales, algunos de ellos centenarios, de una solvencia muy acreditada y de una relevancia indiscutible para la formación de comunidades en su territorio, me gustaría pedirte que compartas con esta sala cuál es el proceso de formación de una noticia en Vocento. ¿Cómo se identifica una noticia? ¿Cuál es el trabajo que realizan los periodistas? ¿Y en qué se diferencia este trabajo de los periodistas de la información a la que podemos acceder a través de redes sociales por parte de fuentes no profesionales? Buenos días. A ver, es una pregunta muy básica, pero es muy interesante porque creo que en el entorno nuestro del periodismo muchas veces no explicamos lo que hacemos y yo creo que nos falta defender un poco el valor de lo que supone el propio periodismo, ¿no? Creo que en todas las organizaciones periodísticas, al menos las que representamos los 4 señores que estamos aquí en la sala, todos respondemos, no sé si todos respondemos a criterios profesionales, ¿no? Al final, cada periódico es una organización profesional que contrata profesionales de la información que siguen un código ético y un código profesional, licenciados, y que todo el proceso de detección de una noticia hasta la publicación, un periódico al final es la suma de una selección de noticias. No sé si acercarlo, alejarlo. ¿Lo acerco? ¿Así? ¿Sí? Más cerca. Vale, es que como pitaba pensaba que... Sí.
Bueno, el caso que lo que venía a decir es que un periódico al final no es una improvisación de contenidos donde cada uno publica lo que le conviene. Al final es una organización profesional que sigue una serie de reglas, no deja de ser un conjunto de informaciones selectas, jerarquizadas, editadas, revisadas, con un proceso profesional incluso de revisión de la calidad de todo lo que se ofrece. Y en el fondo toda la actividad profesional responde a unas leyes, responde a unas normas internas y respondemos ante la justicia de todo lo que se publica. Para empezar, la propia responsabilidad de la información viene dada por el propio autor del artículo, que responde sobre la misma con su nombre y apellido, lo cual es muy diferente de todo el anonimato que impera en redes sociales, que al final no dejan de ser medios, no de información, sino medios de opinión, medios de emoción, ¿no? Todo lo que mueven las redes sociales se basa sobre todo en emociones, en el algoritmo, en la viralización de ciertos contenidos, que en el fondo que el algoritmo les da primacía sobre lo que es información más rigurosa, precisamente porque lo que buscan es el impacto social, la viralidad y el propio volumen, ¿no? Basado en tráfico. Yo creo que eso es una diferencia sustancial. Muchas de las informaciones que nosotros elaboramos es por responsabilidad pública, es por servicio a la sociedad, es por intentar defender una serie de valores en los que nosotros creemos. Los principios democráticos de libertad, de defensa de las instituciones siempre están presentes en la prensa seria, en la prensa libre. Al final, la democracia está muy vinculada a la libertad de prensa. La libertad de prensa no se entiende en una sociedad que no tenga libertades. Entonces, el periodismo al final siempre defiende esos principios, ¿no? Es cuando realmente se expone. No quiero decir que no haya periodismo en países que tengan situaciones donde no haya libertades completas, porque hay muchos ejemplos muy buenos de grandes periodistas que desarrollan su trabajo en esos contextos, pero es verdad que el periodismo en su dimensión más amplia se produce en sociedades libres, luego todo eso está relacionado. Las redes sociales yo creo que es otro concepto, es otra historia, al final ahí funciona todo tipo de personas, muchos de ellos bajo anonimato, se basan en emociones, el algoritmo hace que te vincules a gente que piensa algo similar a lo tuyo, se crean como grupos que en el fondo se reactivan entre ellos, ¿no? Y creo que está muy vinculado el fenómeno de las redes sociales con todo el auge de los populismos políticos, de todas las radicalizaciones, está completamente conectado. Ayer tuvimos un encuentro con el director adjunto de Folha de Sao Paulo, el principal periódico de Brasil, y él nos estuvo contando todos los problemas que habían tenido de la cobertura informativa de las elecciones de Brasil con Bolsonaro y de cómo el fenómeno Bolsonaro había surgido directamente de las redes sociales y de todo el caldo de cultivo que se había generado ahí y de toda la polarización, que esto al final es un fenómeno global que se está viviendo a nivel político, ¿no? Porque el centro se va extremando hacia los lados, hacia uno o hacia otro. Y yo creo que es un fenómeno que sin las redes sociales no se entiende. Y bueno, una diferencia yo creo que enorme con lo que supone el periodismo. Y luego, como decía Enric, pues desde las propias redes sociales un poco el acoso hacia la prensa y el cómo el algoritmo está yendo en contra de los contenidos periodísticos, ¿no? Buscando un poco el aumento, el altavoz de los contenidos más emocionales. Y bueno, como apunte, a mí siempre me hace pensar o reflexiono, si pensamos en lo que sucedía hace 12, 13 años con las propias redes sociales, hubo un momento en el que las redes sociales se veían como un elemento incluso de propagación de ideas democráticas, ¿no? Y fueron clave en todo lo que fue la activación de la primavera árabe. Y en aquel momento, cuando se hablaba de Twitter, se veía como una herramienta muy importante de difusión de ideas democráticas. Y creo que la percepción de lo que era Twitter hace 12 años respecto a lo que es ahora mismo, después de los fenómenos que hemos tenido con Donald Trump, con el Brexit, con Bolsonaro, la situación de Filipinas, con María Ressa, la Premio Nobel de la Paz, periodista y completamente golpeada y perseguida y hostigada en redes sociales, creo que es realmente lo que marca y ejemplifica un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? De la deriva de la última década, en el fondo. No sé si he contestado o se me ha ido un poco... Creo que has contestado estupendamente, ¿verdad? Fernando también tiene la grandísima suerte de conocer a María Ressa, Premio Nobel de la Paz. María es una periodista filipina, fundadora del medio Rappler, que ha sufrido una persecución terrible por la denuncia sistemática de las políticas del presidente Duterte. María ha sido encarcelada, ha sufrido mucho
y tiene fantásticamente bien analizado cómo las redes sociales realizan dinámicas absolutamente destructivas, ¿verdad?, de los periodistas, y María también nos alerta de los peligros de la inteligencia artificial. No sé si queréis, Fernando, Enric, compartir con nosotros vuestra visión a este respecto. Sí. A ver, yo, el caso de María, muy brevemente, ¿no? Tiene un libro fantástico, se titula Cómo combatir a un dictador, donde cuenta su lucha contra Duterte. Y ella, bueno, me estuvo enseñando algunos ejemplos de los ataques que sufrió en redes sociales por parte de cuentas anónimas, donde parecía ella ridiculizada, también el hecho de ser mujer, le atacaban por eso más todavía, y en apenas una semana recibió 120.000 ataques en su cuenta personal de Twitter, que se dice pronto. Yo si recibo 3 ataques me pongo nervioso, si recibo 120.000, pues yo creo que eso hay que intentar superarlo, ¿no? Y es verdad, como ella cuenta, que cuando montó Rappler, un medio nativo digital, ella era una gran conocedora y una gran entusiasta de todo el entorno digital, de todo el entramado de las redes sociales, y tenía reuniones con Facebook, con Twitter, y cuando ella descubrió los comportamientos por los que se viralizaban y se propagaban las noticias en redes sociales, muy basado en las emociones, lo hizo ver a los responsables de las redes sociales, y cómo la respuesta que obtuvo fue realmente muy agresiva y como opuesta ella lo que buscaba era que se pusiera control sobre esa situación, y lo que se encontró es una respuesta completamente opuesta, ¿no?, contraria. Y ella, efectivamente, como dice Irene, es ahora una de las mayores defensoras de regular todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ella lo que vaticina es que viene una época todavía más complicada, porque al final la inteligencia artificial, y está claro que es duro este mundo, ¿no? Las redes sociales se pueden utilizar para bien o para mal, se están utilizando para mal en muchos casos, ¿no?, por grupos oscuros de interés que manipulan y que propagan campañas de intereses muy oscuros, ¿no? Con inteligencia artificial ella vaticina lo mismo, que todo ese entramado de software tan potente pues caiga en grupos secretos, grupos de espionaje, mafias, para llevar a vertebrar la desinformación en ciertos ámbitos, ¿no? Y parece mentira, pero luego todo eso se desenvuelve de una manera sencilla. Ya se vio con Cambridge Analytica en redes sociales, y ahora lo que anticipa la inteligencia artificial pues parece que da bastante pavor. Sí, buenas tardes, perdonad. En primer lugar, agradecer al IBER y sobre todo a la Asociación de Medios de Información que ayuden a dar la voz a la prensa en medio del ruido, y no es una metáfora, por razones obvias, porque realmente estamos en una situación en la que la prensa sigue ejerciendo un papel, creemos, fundamental para la consolidación de la democracia, pero está sujeta a una serie de presiones externas que ya se han relatado y estructurales que está bien entender y se entiende muy fácil. Yo ahora soy adjunto al presidente de Prisa Media, hace 12 años era director adjunto del País, después estuve director del periódico, en Televisión Española. Hace 12 años, hoy el País tiene más de 300.000 suscriptores digitales. Es el líder del sector. Hace 12 años era líder y vendía 400.000 ejemplares diarios. 300.000 frente a 400.000 no estamos tan mal. La diferencia es que por 300.000 suscriptores cada uno de ellos paga 25 céntimos al día, más o menos hoy, y hace 12 años pagaban €1 por cada ejemplar. Por tanto, el volumen de negocio en cuanto a las ventas directas, o sea, contenido de pago, se ha reducido en un 75%, que no es moco de pavo. A ello sumamos que el modelo de negocio basado en la publicidad, en la publicidad digital, está viéndose canibalizado por quienes detentan las autopistas de la información, que son las redes y los buscadores, los famosos GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, que gestionan nuestros contenidos, los monetizan en forma de publicidad e impiden que nuestras marcas los moneticen por un lado y por otro lado obtengan la preeminencia, como contaba Enric, que merecerían porque son los generadores de contenidos. El País tiene 400 periodistas, más o menos los mismos que tenía hace 12 años. Son 400 periodistas dedicados a hacer contenidos de calidad, como en La Vanguardia, como en Correo, como en el Grupo Vocento, con unos salarios para lo que está, como está el mercado, dignos y con una exigencia ética y deontológica muy importante, de la que, por cierto, carecen las redes y los buscadores, donde
La verificación es un añadido, pero no lo aportan ellos y te lo tienes que buscar aparte. Yo creo que estamos poniendo poco el foco, no digo nosotros sino en general, en lo que significa el hecho de que gracias a las redes la gente reciba información sesgada en función de su aproximación ideológica. Según tu perfil, según tus búsquedas, obtienes una información distinta o comentarios distintos que otros. Si ponemos un ejemplo que nos llevamos al terreno de la política, se entiende muy bien. ¿Ustedes imaginan que un partido político anunciara a un grupo, a un colectivo de ricos, que iba a bajar los impuestos a los más ricos y que luego fuera un barrio humilde y les anunciara que iba a subir el impuesto a los más ricos y bajárselo a los más pobres? Es inconcebible, porque la prensa diría, oiga, usted ha dicho dos cosas contradictorias. ¿Qué sucede? Que en las redes la gente ve, no todo el mundo ve la misma información, por lo tanto puede obtener este mensaje y no el otro, y no puede contrastar, o no contrasta de forma natural. El papel de los medios, ahora que se habla tanto de la verificación, del fact-checking, el papel de los medios de comunicación solventes siempre ha sido buscar información, contrastarla, descartar las mentiras y publicar solo lo que creían que era verdad con el mayor nivel de rigor posible. Ahora eso parece que sea un extra, parece que eso haya que buscarlo aparte porque no te lo sirven las redes. Claro, es que las redes, aunque se erigen en medios de comunicación y en gestores monopolísticos de la publicidad de Internet, no curan de esos contenidos. Y ahí entronco con la pregunta que hacía Irene respecto a la inteligencia artificial. Como decía Fernando, la inteligencia artificial, como la mayoría de los avances tecnológicos, se pueden desarrollar para bien o para mal. Se pueden utilizar para facilitar el acceso a información, y ahora os pondré algún ejemplo, o para manipular, para sesgar y para hacer daño, ¿no? En el caso de la prensa, yo creo que nuestro papel o nuestra aproximación a la inteligencia artificial sería siempre para utilizarla para llegar a grandes volúmenes de información que un ser humano no puede procesar, pero no publicar ningún contenido que no tuviera un control editorial, una supervisión editorial por parte de un ser humano. Porque, entre otras cosas, otro de los elementos que pone en peligro la inteligencia artificial es que utiliza, cuando ustedes entran a la inteligencia artificial, hay de muchos tipos, pero la inteligencia artificial generativa, cuando ustedes sitúan textos en ChatGPT o cuando ChatGPT absorbe textos de los medios, no está pagando por los derechos de autor, no está citando autoría y está haciendo síntesis que no tienen ningún criterio editorial detrás, no hay ningún control de la veracidad de esos contenidos. Por lo tanto, otros riesgos más es que no solamente se generen contenidos humanos orientados con sesgo, orientados a públicos determinados por su sesgo ideológico, sino que ese proceso se industrialice a través de la inteligencia artificial y se generen muchos más contenidos, muchos más virales, muchos más sesgados. Por tanto, cuando preparábamos esta conversación decíamos que intentaríamos no ser apocalípticos, pero yo creo que, y con esto acabo, lo importante es que los lectores, el público en general y las empresas entiendan que consumir o invertir en publicidad en medios que están creados ex profeso para obtener el crédito de las redes sociales, por tanto, el famoso clickbait, el consumo no riguroso pero sí masivo de contenidos, invertir por parte de las empresas en ese tipo de medios contribuye también al deterioro de la democracia porque está debilitando a la prensa seria y solvente. Y yo creo que con esto cedo la palabra a Irene. Muchas gracias, Enric. Comparto plenamente todas tus palabras y la preocupación generalizada que existe no solamente en el ámbito de la Asociación de Medios de Información que integra a todos los miembros que participamos de esta mesa, sino a nivel mundial. La irrupción de la inteligencia artificial ha generado muchísima alarma entre los medios de información de todo el mundo, y no solamente medios, sino también compañías creadoras de contenido de entretenimiento como Disney, que ven cómo las nuevas herramientas, ChatGPT o BART, están vampirizando sus contenidos realizados con mucho esfuerzo inversor y talento creativo de sus profesionales para a partir de ahí generar unos contenidos alternativos sin realizar ningún tipo de retribución ni tan siquiera recabar la autorización de los medios productores del contenido original. Y creo que también merece la pena resaltar
que estas compañías, cuando acometen esta vampirización de contenidos y los presentan a los usuarios, están también captando de forma masiva los datos personales de los usuarios que acuden a sus herramientas para consumir contenidos, para, a partir de un perfilado masivo, ofrecerles propuestas publicitarias con una invasión clarísima de su intimidad personal. Y me gustaría también poner de manifiesto cómo muchas veces estas intromisiones ni siquiera son realizadas con los consentimientos adecuados según la normativa vigente. Sabéis que Meta, el día 31 de diciembre del pasado 2022, recibió una sanción por parte de la Autoridad de Protección de Datos irlandesa por valor de 400 millones de euros, porque acusaba a la autoridad irlandesa, a Meta, de estar realizando publicidad segmentada sin disponer del consentimiento de los usuarios. Y cuando estamos hablando del consentimiento de los usuarios en materia de datos, estamos hablando del derecho a la intimidad, que según la Constitución española constituye un derecho fundamental, no es un derecho de tercer o cuarto rango, es un derecho nuclear y vertebrador de la persona humana porque afecta a nuestra esfera de libertad más íntima. Fernando, me gustaría que tú, con toda la perspectiva del periodismo económico, que es un ámbito también pues, muy singular de la información, nos expliques por qué es relevante la fiabilidad de la información económica. ¿Por qué es relevante para la sociedad y para las empresas? Hombre, es evidente. O sea, el periodismo económico exige un plus de rigor y un plus de conocimiento muchas veces, el económico y el jurídico, sin denostar ningún tipo de periodismo, evidentemente. Pero tú puedes estar todo el verano diciendo que Mbappé viene al Madrid y luego no ha venido, pero no puedes equivocarte en los resultados del Banco de Santander, porque entonces has engañado a miles y miles de personas que confían en ese banco, que tienen su dinero dentro, que invierten en ese banco. Quien dice ese banco dice un montón de empresas. El periodismo de empresas es muy comprometido y muy difícil de hacer, porque equivocarse tiene unas consecuencias muy importantes en el bolsillo de la gente, ¿vale? Tú no puedes contar bulos de empresas como Telefónica o de grandes compañías de las que depende el suministro de la gente, de gas, de luz, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? También es un periodismo muy técnico y es un periodismo poco leído, de baja audiencia. Entonces ahí sufrimos, como todo el mundo, la dictadura de las audiencias. De lo que hablaban ellos en todo momento era de la dictadura de las audiencias. Los medios nos hemos debatido en los últimos 15 años entre credibilidad y nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías eran necesarias para bajar costes, porque las empresas han bajado costes y porque hay que ajustarse todo el mundo. Y la credibilidad, ¿por qué? Pues porque desde el momento en que una persona con un blog se convierte en un medio de comunicación, porque se pone a difundir, se pone a meter en redes, tiene 2 amigos influencers y ha montado un lío a cualquier reputación de cualquier empresa o de cualquier político, de cualquier persona. Entonces, desde ese momento, el periodismo ha tenido que reinventarse. Se decía en los seminarios de periodistas, solo el periodismo salvará el periodismo, que lo ha dicho Enric hace un poquito. Ahora, con las suscripciones, con el cierre de los muros, con darle valor a lo que realmente es la información diferenciada que hacemos los profesionales de la información, es cuando estamos viendo recuperar esa credibilidad que ha estado en entredicho durante mucho tiempo, porque, claro, un medio de comunicación pequeño que se dedique a presionar a las empresas para que le pongan dinero, publicando contenidos absolutamente tergiversados o publicitarios de cualquier manera, pues han surgido muchos. Entonces hay que darle un valor a la información económica, hay que darle esa diferenciación y ese valor, porque ha habido mucha manipulación y sigue habiéndola, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo claro del valor del periodismo, que yo en una etapa de mi vida estuve en una agencia de comunicación muy digital en Shackleton y era la época en la que Bankia había quebrado y nos había costado 40.000 millones a todos los españoles, ¿no? Matar a Bankia era un deporte nacional en ese momento. Hicimos un test muy gordo de 180.000 ítems que se habían mencionado sobre Bankia en una semana en cualquier tipo de foro, plataforma o red social, ¿no? De esos 184.000 ítems que llevamos en el estudio para presentar credenciales al banco cuando el banco cambió, entonces la Caja Madrid cambió a Bankia, el 80 y tantos % lo habían generado 7 periodistas. 7 periodistas con nombres y apellidos, que son los 7 periodistas
señeros de la información financiera de este país, con nombres y apellidos. Podría mencionar los 7, menos uno del Marca, que había hablado del crédito de Ronaldo, que era el que más tenía, porque el tema de los deportes siempre tira. Es decir, ahí está el valor de la información, el valor del periodismo y el valor que tenemos que valga la redundancia, hacer valer las empresas informativas y los medios ahí delante. Si hablamos ya de economía o hablamos de dinero y del bolsillo de los particulares, muchísimo más, ¿no? Entonces, tenemos que terminar de cerrar ese proceso. Creo que vamos un poco tarde. Yo llevo muchos años analizando esto, incluso he iniciado un doctorado con este tipo de cosas, pero ya vamos un poquito tarde porque la disrupción de la prensa se produjo hace mucho tiempo ya y todavía estamos ahora empezando, como ha dicho Enrique, estamos empezando a hacer valer lo nuestro. Estamos empezando a cobrarle a Google por lo que hay, pero todavía nosotros 4 que estamos aquí, nuestras empresas dependen de Google. Estamos dependiendo de Google. Si yo no tengo audiencia, no me entra la publicidad programática. Si no me entra la publicidad, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no tengo periodistas. Esto es a niveles bajos es duro de pelar. Entonces, todavía estamos dependiendo y escribiendo. Las redes sociales se han saturado de tal manera que ya apenas traen tráfico a los medios. Si os dais cuenta, las redes sociales están ahora mismo muy poquito, entre un 2 y un 5% del tráfico de un medio en redes. Sí te dan marca, las buenas, un LinkedIn, una red social buena, pero Twitter, la red X esta, ha dejado de tener validez ya casi para mucha gente, ¿no? Como información válida. Pero al final estamos ahora empezando a hacer valer la información, cerrando muros y volviendo a la credibilidad del periodismo en papel, que habíamos desechado todos, que habíamos desechado muchos. A mí me gustaría complementar las palabras de Fernando también por una reivindicación clarísima del papel. Creo que para todas las personas que estamos en esta mesa, ¿verdad?, sabemos del tremendo valor que tiene la publicación de una noticia en soporte papel. El papel tiene la capacidad para jerarquizar la información de una forma muy clara y también para fijar de una forma estable y perdurable en el tiempo. Las hemerotecas no se borran, están ahí a disposición de todos. La información que es relevante en un momento dado, mientras que en el entorno digital todo resulta muchísimo más volátil. Al hilo de la reflexión que formulaba Fernando, me gustaría también pedir a mis compañeros de esta mesa que compartierais con la audiencia qué significa para los medios los cambios en los criterios de los algoritmos. Nuestras redacciones, ¿verdad?, trabajan intentando posicionar los artículos de forma que sean visibles para los lectores, visibles y accesibles. ¿Qué ocurre cuando Google decide que introduce cambios en su algoritmo? ¿Cómo afecta esto a la visibilidad de la información y al trabajo de los periodistas? Muy concreto, muy reciente. Google tiene un servicio, es Google Discover, donde teóricamente se iba a destacar los contenidos más relevantes en los medios de comunicación. Entonces tú ingenuamente piensas, hombre, si hacemos buen contenido, noticias exclusivas, reportajes en profundidad y están bien indexados en Google y además tienen calidad, aparecerán los contenidos, tendrán más visitas, tendrán más retorno económico, etcétera. Y de un tiempo a esta parte estamos comprobando que Google está primando los contenidos más banales y más virales también en frente a contenidos de calidad. De tal modo que te das cuenta que cuando intentas orientar la maquinaria de producción de contenidos informativos hacia la calidad, el compromiso, la incidencia social, eso a las redes no les interesa otro tipo de cosas. No es un tema menor. Tú tienes un tipo de periodistas en los medios solventes con unos skills, con unas capacidades de generación de contenidos que no son los mismos periodistas que te pueden generar contenidos banales ni triviales, al margen de que cada cabecera haga lo que quiera. En el país esto no lo hacemos, en otros sitios sí, pero tú no tienes el mismo tipo de periodistas. No puedes poner a un periodista financiero, experto, a hacer contenidos triviales. Eso altera, y además altera el sistema de interrelación con los lectores y con las redes sin previo aviso. Un día vas muy bien y otro día ves que tus contenidos no tienen visibilidad y que aparecen otros contenidos. Es decir, tienen Google, por resumir, una serie de botones que van tocando
entiendo que por interés comercial suyo, no al tuntún, pero como no es transparente, porque la información que requerimos nos llega tarde y mal, estás ciego sobre qué tipo de lectores van a recibir tu información. Y eso solo se entiende si por parte de estos operadores hay una estrategia coordinada, pensada, para disminuir el peso de las cabeceras potentes y tener muchísimas cabeceras muy pequeñas, muy ligeras, con muy poco peso, que sean mucho más dúctiles y mucho más dóciles a los intereses de las redes y de los buscadores. Solo así se entiende, porque pese a que haya mucha inversión y que haya acuerdos con ellos, no hay una relación de transparencia entre lo que hacen ellos con tu información y lo que tú haces, porque tú dices, si vamos por aquí, pues hacemos ese tipo de información. Pero ese interlocutor, ese intermediario, no es transparente. Solo puede responder a un plan preconcebido. No quiero ser conspiranoico, pero no hay alternativa. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de comentar Enric. Y al final es muy curioso cómo una compañía como Google, sin tener contenidos y sin tener gente en nómina para producir contenidos, sin ser dueña ni responsable de los contenidos, dicta todas las reglas de distribución e incluso de comercialización en Internet de esos contenidos. Porque al final Google, en función de cómo distribuye y en función de cómo hace la subasta de la publicidad programática, pues es la que decide en gran parte, en un porcentaje muy elevado, los ingresos que tienen los propios medios de comunicación. Y bueno, es muy curioso cómo al final, a través del apabullante dominio tecnológico y de esa capacidad de innovación que tiene Google para crear lo que ha sido Internet, porque al final, a día de hoy, el Internet, tal y como lo conocemos, es en gran parte lo que Google ha querido que sea, pero no lo que podía haber sido hace 25 años. O sea, es Google la que ha creado unas reglas para la construcción de páginas web. Casi todos los periódicos en este planeta, cuando cuando hacemos el código de nuestras páginas web, estamos pensando en los criterios que Google posiciona mejor. O sea, la construcción, la arquitectura de las páginas web está muy articulada por Google. Y es muy curioso cómo ellos, sin tener esos contenidos, dictan las reglas, ¿no? Y cómo han apabullado un poco al modo, creo yo, del salvaje oeste, ¿no? De conquista tecnológica, pues conquisto territorio y luego ya vendrá la regulación, y la regulación política muchas veces llega tarde, llega mal, y ellos sí que son expertos en tener lobbies y en tener grupos de presión en Bruselas, en Washington, en diferentes países, ¿no? Y vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo de Enric. Y luego al final los algoritmos, la manera con la que ellos rigen el movimiento, toda la circulación de los contenidos en Internet, el hecho de que no sean transparentes, que sean opacos, hace que te veas un poco fuera de... O sea, no tienes independencia, no tienes libertad, te ves sometido casi a las reglas que ellos dictan sin saber muy bien cuáles son esas reglas, ¿no? Que describe Enric y Fernando, donde es muy claro que la información en abierto difundida por las marcas informativas es rehén y prisionera de los algoritmos y de los sesgos que en cada momento dominen el algoritmo. Está claro que para el editor la suscripción constituye un mecanismo de libertad, un mecanismo en el que su ingreso concedido por el suscriptor le va a permitir ser más libre a la hora de poder desarrollar su trabajo focalizándose en aquello que de verdad importa. Pero a mí me gustaría preguntarle a Enric, con la grandísima tradición de La Vanguardia en el ámbito de las suscripciones, tanto en el soporte papel tradicional como en soporte digital, donde están haciendo un producto extraordinario, tremendamente bien acogido por sus lectores, que no por los usuarios, porque yo creo que nosotros tenemos que reivindicar que nosotros tenemos una relación con nuestro público de confianza, que es una relación con lectores. Las redes sociales tienen usuarios, la prensa tenemos lectores. Me gustaría preguntarte, Enric, ¿qué valor le aporta a un lector de La Vanguardia su suscripción? Bueno, como he señalado antes, la suscripción para mí es la novedad más interesante de estos últimos años. Ya he explicado los motivos. En un periódico como La Vanguardia tiene el siguiente significado, porque La Vanguardia es un periódico
que ahora ha cumplido ya 142 años de historia desde su fundación en febrero de 1881, pues que a lo largo de su historia ha tenido siempre un número muy importante de suscriptores. Número de suscriptores que, pese a las dificultades de la prensa estos últimos años, yo me acuerdo, permitidme un inciso, cuando yo era joven, en ese tiempo que os he contado, yo empecé mi primera redacción fue la del diario Telexpress en Barcelona. Entonces, esto ya es para muy veteranos, digamos, ¿no? Que era un periódico relativamente joven, que leía un público bastante joven, un periódico de tarde, y en la redacción, que el promedio de edad sería de unos 30 y algo años, se hacía bromas con La Vanguardia, que la gente decía, los periodistas jóvenes decían, La Vanguardia le quedan pocos años, porque cuando se le mueran los suscriptores, que todos ya son bastante ancianos, va a desaparecer, porque todos es un club de gente mayor, ¿no? Efectivamente, aquellos suscriptores ancianos del año 1977 ya no están en el mundo de los vivos, pero sigue habiendo suscriptores a La Vanguardia. Porque, ¿qué ocurrió? Y este es un dato interesante. Pues el diario descubrió, con el paso del tiempo, cómo la suscripción se convertía en un bien que a la gente le gustaba legar a los hijos. Y que a los hijos les gustaba, en honor a la memoria de los padres, y evidentemente porque La Vanguardia no les disgustaba, mantener la suscripción. O sea que hay lectores de La Vanguardia que están suscritos no solo porque les interesa leer La Vanguardia, sino porque de alguna manera es como una ceremonia de honra a la memoria de sus padres, conservar aquello, ¿no? Lo cual hace que, pese a las dificultades en el kiosco, pues La Vanguardia mantiene en estos momentos un paquete de suscripciones de la edición impresa por encima de 55.000 suscriptores, básicamente concentrados en la ciudad de Barcelona y alrededores, en la provincia de Barcelona, podríamos decir, en el 90 y tantos % en Cataluña. Bueno, claro que esto te da una base pues importante, ¿no? Y si a ello le sumamos pues, las suscripciones, estos suscriptores tienen derecho no solo a recibir el periódico impreso en su domicilio pues por las mañanas, sino que además pueden acceder pues a toda la información digital, bien sea la edición impresa en su formato PDF en la tableta, o bien entrar en la página web a todos los artículos en los formatos que sean, ¿no? Pero si a estas digamos suscripciones le sumamos las que vamos obteniendo, que son ya suscripciones solo de carácter digital, pues en estos momentos tenemos una buena cartera de suscriptores que nos hacen ser moderadamente optimistas ante el futuro. Por una razón, yo creo que Enrique Hernández lo ha explicado bien, hay que verificar el grosor del pilar, porque lo que se cobra por una suscripción digital no es lo mismo que lo que se cobraba o se cobra todavía por una suscripción para el periódico impreso. También es verdad que los costes no son los mismos, pero bueno, en cualquier caso el diferencial de precio rebaja los ingresos, esto está claro. Por lo tanto, la ecuación todavía no está del todo resuelta. Y si además pues tenemos, como se ha documentado perfectamente en la mesa, pues la hostilidad organizada de las redes y de las grandes plataformas, pues quedan batallas importantes para disputar. Ahora bien, yo creo que esto es importante porque regresamos un poco al principio, ¿no? Al corazón de lo que es la prensa. Y eso me parece muy, 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 muy importante. Solo expresaría ahí sobre la cuestión de las suscripciones
solo un temor sobre un punto, ¿no? Que es el riesgo de que la estrategia de suscripciones, la suscripción lo que hace es crear una comunidad de lectores, ¿no? Y esa comunidad de lectores se puede organizar a partir de diversos puntos. Por ejemplo, La Vanguardia, por ejemplo, tiene constatado históricamente que cada vez que en Barcelona la situación política y social se complicaba, aumentaba el número de lectores de La Vanguardia. Y no porque La Vanguardia fuese un periódico especialmente proclive, digamos, a la revuelta social, sino porque cuando las cosas se movían, la gente era como si necesitase un medio que le transmitiese una cierta confianza. Y oye, parece que las cosas se van, aquí va a haber movimiento, quiero leer en algún sitio algo que me merezca confianza. Esto es un dato positivo, pero también se pueden construir comunidades sobre la base de afinidades políticas, de afinidades ideológicas. Yo creo que ese punto es prácticamente inevitable, siempre habrá en una comunidad de lectores una cierta afinidad ideológica, pero esto se puede extremar más, se puede extremar menos. Y digo esto porque creo que uno de los problemas que tenemos es que el diálogo entre periódicos se ha reducido. Y las suscripciones han contribuido a ello. Ahora diré una cosa que os puede parecer banal, pero antes hay menos periódicos de la competencia en las redacciones, porque se han reducido. Como todas las empresas están obsesionadas en reducir gastos, pero ahora, pues, antes había uno por sección de cada uno, ahora lo has de buscar, ¿no? Nos leemos menos entre nosotros, y esto no es bueno. Nos discutimos menos entre nosotros. Antes Enrique Hernández y yo nos lanzábamos, ¿no? ¡Pam! 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 Y eso era interesante y era estimulante. Y ahora veo como todo el mundo va a decir, oye, aquí lo importante es nuestra audiencia, nuestro público, y además tengo dificultades de tiempo, en primer lugar, y después incluso de acceso a los otros, como que cada uno va por su carril, y eso está bien que cada uno vaya por su carril, pero creo que en fin, los periódicos han de defenderse también en tanto que un conjunto. Está claro, se ha explicado muy bien. Estamos ante un universo diverso del que existía hace unos años, en el que nos enfrentamos a compañías corsarias de una potencia extraordinaria, que solo pueden ser detenidos ya a escala de la Unión Europea si es que ello puede llegar a ser así. Estamos hablando de cosas a gran escala, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí debería hacerse un cierto esfuerzo para mejorar un poco o rectificar un poco nuestra cultura profesional. Es decir, debería haber una mayor intercomunicación entre redacciones, ni que sea para pelearnos mejor entre nosotros. Muy oportuna la reflexión de Enric, ¿verdad?, de que entre los diferentes compañeros del sector nos leamos, dialoguemos, nos peleemos, y todo ello con el sano ejercicio de siempre procurar una mejor información para nuestros lectores. Fernando, me gustaría hacerte también una pregunta acerca de una cuestión que también nos preocupa mucho a todos. La prensa tiene una sana vocación de incorporar a su audiencia a los lectores más jóvenes. Veo alguna cara joven en esta sala. Me gustaría, por favor, pedirte, Fernando, que nos dieras argumentos de por qué una persona joven necesita aproximarse a la prensa, más allá del consumo de redes sociales que, lógicamente, en su vida cotidiana pueda realizar. Las redes sociales son una parte fundamental de la forma de entretenimiento de la generación Z, pero más allá del hedonismo de las redes sociales, de ese narcisismo de la proyección de la imagen personal, ¿por qué es necesario, conveniente, que los jóvenes se incorporen a la lectura de prensa? ¿Y qué podemos hacer desde el sector editorial para conseguir que esto ocurra?
Eso es la fórmula del futuro. Si yo la tuviera sería tremendo, pero cierto. Y ya si ya es complicado a los diarios de información general, imagínate que la gente joven lea prensa económica. Eso ya es el sumum, ¿no? Incluso conseguir becarios de economía es complicado. Pero mucho. ¿Cuándo la descubren? El estatuto del becario, los principales afectados son ellos. Son ellos. Cuando la descubren es maravillosa porque la economía es todo y al final la socioeconomía es la nómina, es el sueldo, es el viaje, no tiene por qué ser los CFDs ni tiene que ser la bolsa. Al final la economía es todo, ¿no? Hay que ofrecer a los jóvenes las cosas muy diferenciadas y muy bien explicaditas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en llegar ahí. Te voy a poner el ejemplo de la información económica y cómo ha evolucionado. Lo más importante para un joven no es el último consejero que he conseguido la exclusiva nombrado de Unicaja. Lo más importante para un joven es que le explique en finanzas personales lo que puede hacer con su dinero para sacarle un 4%. Estamos dando un vuelco mucho en la prensa económica a eso. En el momento que seamos útiles a la gente, que hagamos finanzas personales, que hablemos de sueldos, que hablemos de consumo, de distribución y que encima de eso seamos capaces de ofrecer a esos jóvenes algo que ellos no pueden encontrar cada día en Google, porque si lo encuentran ellos en Google, nosotros no somos nadie, tenemos que diferenciarnos de Google con ese tipo de información exclusiva, diferenciada y explicativa. Y entonces enganchas a la gente, a la joven sobre todo, a la joven interesada en leer y interesada en formarse, interesada en cada día estar más preocupada por lo que pasa en su sociedad. Pero si nos dedicamos a competir entre nosotros mismos, por eso no es malo que cada uno vayamos un poco así por su lado, y nos dedicamos a escribir para nuestras fuentes y para que nos lean los que nos lo cuentan, que saben más que nosotros, o para discutir y presumir de ego, no llegaremos nunca a la gente joven. La gente joven maneja esto, las redes y Google. Y cuando ponen la televisión, el Ibai ya no existe. Es decir, al final, o les ofrecemos algo que no encuentren ahí, algo distinto, y se lo explicamos bien y les enseñamos la utilidad de las cosas, incluida la política, incluida la sociedad, incluidos incluso los deportes. Esos son los que mejor lo hacen, los que lo explican más cerca de los jóvenes. Pero en economía, por ejemplo, y en jurídico tenemos un reto muy importante de explicar a la gente joven lo que pasa y lo que son las cosas, ¿no? Cómo las marca las reglas del derecho y tal. Entonces, o somos capaces de reciclarnos o nos veremos apabullados por lo que está ocurriendo con la dictadura de las audiencias, que es que estamos generando unos departamentos de SEO brutales dentro de las redacciones. Ahora mismo estamos compitiendo por los mejores SEOs del mercado y pagándoles cada día más. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el tener audiencia depende de que el SEO sepa colocar bien las keywords, el título SEO, el otro título. O sea, ya no es tanto la información que das, sino cómo la colocas, cómo marcas tú cómo vigilas el Google AdWords y cómo... Claro, estamos generando unos periodistas que son periodistas, que van a horario fijo, que les da igual el contenido y que su clave es la técnica. Entonces, nos cargamos el oficio de alguna manera. Con lo cual, el reto lo tenemos nosotros mismos. Tenemos que saber explicarnos mucho mejor a la gente, porque si no, no llegamos a ningún lado. El gran Gabriel García Márquez, ¿verdad?, decía que el periodismo es el oficio más bello del mundo. Yo, que no soy periodista, pero sí he vivido toda mi vida entre periodistas, lo que creo es que el periodismo no es un oficio, no es solo un oficio, es una forma de vida. Yo a los periodistas que he tenido siempre a mi alrededor nunca les he visto estar pendiente de la hora, nunca les he visto estar pendiente de si el día era festivo o lectivo. Lo que les he visto siempre es consagrados al oficio de informar, con la vocación de que sus lectores recibieran la mejor información en tiempo real, trabajando siempre en condiciones muy complejas, porque nuestro trabajo se realiza pues en cuestión de días y el valor de nuestro producto es muy efímero, y todos ellos han sido personas firmemente comprometidas con esta forma de vida, con un gran sacrificio en sus vidas personales y anteponiendo la vocación de informar sobre cualquier egoísmo personal. A mí me gustaría concluir esta mesa antes de dar paso a nuestra audiencia, si tuviera alguna pregunta, pidiéndoles a mis compañeros de mesa que formularan un deseo. Un deseo para el periodismo. Complicado. Yo al periodismo le pediría que se centrara en hacer periodismo y que fuera viable hacer periodismo.
Pues yo trasladaría la petición a la ciudadanía, que los ciudadanos entiendan que la ciudadanía tiene que estar informada para tomar decisiones personales o colectivas como la política, y que la información tiene que tener una solidez detrás, y esta está en los medios de comunicación. Bueno, yo casi diría, he empezado hablando de los 50 años, pues 50 años más, 50 años más. Yo lo tengo muy claro, más cultura y más lectura, así habrá más periodismo, si no, no habrá. Yo, por mi parte, formulo el deseo de que todas las personas que están en esta sala, si no la tienen ya, se suscriban a un periódico de calidad, y que sean conscientes de que con esta contribución, con su suscripción, van a permitir que el periodismo siga vivo, siga acompañándonos, siga pidiendo al poder que rinda cuentas ante la ciudadanía y les acompañe siempre con una información de calidad y que les resulte útil. Creo que hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para esta mesa. Simplemente darles a todos ustedes las gracias, también a Enric, a Fernando, a Enric y a Fernando. Parece que, ¿verdad?, nos hemos puesto de acuerdo para tener homogeneidad de nombres, que no de ideas, que cada uno tenemos nuestras ideas propias, defendemos intereses de grupos ideológicamente distintos, pero todos nosotros estamos comprometidos con facilitarles la mejor información para que ustedes puedan tomar en libertad sus propias decisiones. Muchas gracias.